Hola chicos, nos encontramos en un segundo video, en este caso para hablar del sistema circulatorio. Recordemos que estamos trabajando la unidad de nutrición y cómo los sistemas participan, tienen un trabajo importante en este proceso de la nutrición. Para poder llevar a cabo las distintas reacciones químicas en las células del cuerpo, se requiere de un suministro constante de nutrientes y oxígeno. La función de transportar estas sustancias y recolectar estos desechos que produce el metabolismo celular lo realiza específicamente el sistema circulatorio o el aparato circulatorio, como le quieran decir, el cual está constituido funcionalmente por la circulación sanguínea y la circulación linfática. Ahora, el sistema circulatorio está formado por tres estructuras, como pueden observar, que son la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Vamos a comenzar, antes de hablar de cada una de las estructuras, vamos a definir de forma sencilla el sistema circulatorio. Entonces, es el encargado de distribuir nutrientes, oxígenos y otros productos por todo el cuerpo y recoger sustancias de desechos. Esa es su función y está formado por la sangre, por el corazón y por los vasos sanguíneos. Vamos a hablar primero que todo de la sangre. Seguramente más de una vez te habrás lastimado la piel y habrás sangrado un poco o te habrá salido sangre de la nariz. Pero, ¿qué es la sangre? ¿Por qué es importante para nuestro cuerpo? La sangre es un tejido líquido de consistencia viscosa y de color rojo que circula al interior de los vasos sanguíneos, que vamos a hablar un poco más adelante, y está formada por una parte líquida, que vendría siendo el plasma, y por elementos figurados, que incluyen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Técnicamente, la función principal de la sangre es transportar por todo el organismo diversas sustancias, como ya sea los nutrientes, el oxígeno, desechos, entre otros. Ahora, si somos más específicos, podemos decir que la sangre tiene la función de transportar agua, nutrientes, hormonas, desechos. 2. Regular la temperatura corporal del cuerpo humano. Recuerden que la temperatura interna del cuerpo es de 37 grados Celsius y la sangre ayuda a mantener esa temperatura. Transportar los gases que están disueltos dentro de nuestro cuerpo, como son el dióxido de carbono y el oxígeno. Participar en la defensa de nuestro organismo a través de los glóbulos blancos. Y producir la coagulación de la sangre gracias a las plaquetas. Vamos a hablar un poquito sobre la sangre de forma específica. Lo que tenemos ahí es un tubo de ensayo con sangre centrifugada, como dice ahí. La parte amarillenta o el líquido de color amarillento corresponde al 55% de la composición completa de la sangre y es el plasma, ¿ya? Que en su mayor parte está compuesta por agua. Dentro del plasma están disueltas diversas sustancias, como son el agua, los nutrientes, los gases, las proteínas y productos de desecho. Aparte del plasma, en la sangre vamos a encontrar los elementos figurados. En estos elementos figurados nos encontramos con tres tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí en este esquema, en este dibujo que ustedes pueden observar, vamos a ver que tenemos el plasma, este líquido. Bueno, acá no aparece como de color amarillento, pero es el líquido que forma la especie de agua, del 55% de agua de la sangre, ¿sí? Luego tenemos los glóbulos rojos, estos que ustedes ven aquí.
que tienen como una hendidura en su interior al medio. Los glóbulos rojos también se les conoce con el nombre de eritrocitos. Son pequeñas células encargadas del transporte del oxígeno, gracias a que ellas poseen una proteína que se llama hemoglobina, que hace que el oxígeno se una al glóbulo rojo y de esta forma lo pueda transportar. Por eso cuando hay personas que tienen problemas de anemia, normalmente se les hacen análisis para saber cómo están sus niveles de hemoglobina, porque puede ser que por ello estén produciendo anemia. Bueno, un tipo de anemia, porque también hay anemia por falta de cuando la persona sangra mucho. Es relativo, pero una forma es observar cómo está la hemoglobina. Luego tenemos los glóbulos blancos, que son los que están acá. Los glóbulos blancos son mucho más grandes que los glóbulos rojos. Aquí, bueno, esta imagen se ve un poquito parecido el tamaño, pero son muchísimo más grandes que los glóbulos rojos. Y también se les conoce con el nombre de leucocitos. Corresponden más o menos al 1% del total de las células sanguíneas. No son tantos, pero son grandes. Y tienen una función súper importante porque ellos son los que defienden nuestro organismo, son los policías de nuestro cuerpo, porque están encargados de defender, de luchar contra aquellos microorganismos o partículas extrañas que nos quieran dañar. Y acá podemos ver unas pequeñas estructuras, unos fragmentos, que son eso, son fragmentos celulares. Estos son las plaquetas o trombocitos. Estos señores, ahí se corrió, vamos a volver. Estos caballeros que están aquí, se me corrió la imagen, ahí sí. Estos, que son las plaquetas, se encargan de realizar el proceso de coagulación de la sangre, o sea que impide que perdamos sangre cuando nos hacemos una herida. Ellos trabajan tanto interna como externamente porque nosotros podemos hacernos heridas internas y sangrar dentro de nuestro cuerpo. Ellas también participan. Cuando uno se corta, por ejemplo, el dedo con un cuchillo, uno sangra, pero después esto se empieza a taponear y uno le dice costra. Eso es un proceso que realizan las plaquetas para poder tapar la herida y dejar de sangrar. Son sumamente importantes. Ahora, la sangre tiene que movilizarse por alguna estructura. Y en este caso esas estructuras son los vasos sanguíneos. Por eso le puse ahí que son vías de transporte. Técnicamente son una serie de tubos interconectados formados por diferentes capas de tejido. Como se observa en el dibujo que ustedes tienen ahí, estas se encargan de distribuir, recolectar sangre por todo el cuerpo. Existen 3 tipos de vasos sanguíneos. Uno de ellos son las arterias, que conducen sangre desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. La arteria aorta es la más grande de todas las arterias, ¿sí? Y se conecta con el corazón y tiene múltiples ramificaciones que transportan sangre rica en oxígeno y en nutrientes desde el corazón hacia los tejidos. Hay otra arteria que es la arteria pulmonar, es una de las ramificaciones de la arteria principal. Esa arteria pulmonar no lleva sangre rica en oxígeno, sino que lleva sangre con dióxido de carbono que se produce en los tejidos. O sea, desde los tejidos hacia los pulmones, hace el proceso al revés del resto de las arterias. Luego tenemos las venas. Estas conducen sangre desde los tejidos hacia el corazón. La mayor de ellas se conoce como la vena cava, que transporta sangre con el dióxido de carbono que proviene de todos los tejidos del cuerpo y van directamente hacia el corazón. También hay una vena, igual que en la arteria, que hace el proceso contrario, que es la vena pulmonar o las venas pulmonares. Estas transportan sangre rica en oxígeno que viene directamente de los pulmones hacia el corazón. Ahora, ¿qué características tienen? Las arterias son las encargadas de sacar la sangre desde el corazón y las venas solo pueden ingresar sangre al corazón. Por eso, tanto la arteria como la vena tienen
una arteria pulmonar y una vena pulmonar que hacen el proceso contrario a la gran mayoría. Lo que ustedes ven ahí son las arteriolas y las vénulas. Son las estructuras de las arterias y de las venas que permiten la unión de la vena y la arteria a través del capilar. ¿Qué es el capilar o los capilares? Son vasos sanguíneos muy delgados que conectan a las arterias con las venas, como lo ven ahí, gracias a las arteriolas y a las vénulas. Y son los que llegan al tejido del cuerpo. Están en estrecho contacto específicamente con las células. Son fundamentales porque a través de sus paredes, al ser tan delgadas, ocurre el intercambio de nutrientes, de oxígeno y de productos de desecho entre la sangre y los tejidos. O sea, entre la sangre y específicamente las células. Los capilares son muy delgados, con hendiduras llenas de agua entre sus células. Se ubican, como ya saben, entre las arteriolas y las vénulas y presentan diámetros muy pequeños que permiten que los glóbulos rojos circulen uno tras otro al ser tan delgados. A través de sus paredes se realiza el intercambio de las sustancias que nosotros ya conocemos. Ahora, si ustedes observan la siguiente imagen, van a poder ver cómo la arteria muy delgada tiene contacto directo. Esto que es amarillo que se ve por abajo corresponde a las células. Ahí tienen contacto directo. Esta es la arteria. Estos son los capilares. ¿Ya? Y estos tienen contacto directamente con las células, que son las que están aquí. ¿Cómo se produce este proceso? En las células endoteliales que conforman las paredes de los capilares ocurre el paso de moléculas pequeñas. En algunos casos, como el de las vellosidades intestinales que vimos en el video anterior, las células endoteliales presentan brechas o fenestraciones que hacen poroso el capilar, permitiendo el paso de moléculas más grandes. El intercambio de nutrientes y gases, como el dióxido de carbono o el oxígeno, se produce con facilidad a través de la pared del capilar. El agua, la glucosa y los aminoácidos pasan a través de hendiduras acuosas entre las células que forman las paredes de los capilares sanguíneos, donde se produce el intercambio. En ambos sentidos, entre la sangre y las células de los tejidos del cuerpo y los tejidos del cuerpo y la sangre. En la imagen que ustedes pueden ver ahí, vamos a observar algunas de las arterias principales y de las venas principales, ¿ya? Las arterias, la gran mayoría, como ya les dije, son las encargadas de transportar sangre rica en oxígeno. Y las venas, sangre rica con residuos. Pero tenemos la arteria pulmonar que hace el proceso contrario y la vena pulmonar que hace el proceso contrario. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la arteria aorta, que es la más grande y la principal de las arterias. Acá tenemos la vena yugular, que es la que siempre aparece en las películas cuando le cortan el cuello a algún personaje. Y así podemos ver algunas, la vena cava, que es la principal de las venas, etc. Hablemos un poco del corazón. El corazón es un órgano sumamente importante para el ser humano y para que este sistema funcione, porque si no hay corazón no funciona el sistema circulatorio. El corazón es nuestro motor. Es un órgano hueco cuyas paredes están formadas por un tejido muscular llamado miocardio, que ustedes pueden observar en la lámina que ven ahí. Como todo tejido muscular, tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Su función es impulsar sangre a través de los vasos sanguíneos hacia todo el organismo. El interior del corazón está dividido en 4 cavidades específicas, 2 cavidades superiores que se les conoce con el nombre de aurículas, que reciben sangre desde las venas, y recuerden que las venas son las que ingresan la sangre al corazón, y 2 cavidades inferiores, también llamadas ventrículos, que impulsan la sangre
hacia las arterias. Recuerden que las arterias son las que sacan la sangre desde el corazón. Cuando el músculo del corazón se contrae, la sangre sale del corazón hacia la arteria aorta y arteria pulmonar en este caso. En cambio, cuando se relaja el corazón, la sangre entra a través de la vena cava y de la vena pulmonar. La secuencia de movimientos de contracción y relajación del corazón constituye lo que es llamado el latido cardíaco. En la lámina pueden ver los tejidos que forman las capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio. Una bolsa que envuelve al corazón es el pericardio. El endocardio es este tejido que lo reviste y que tiene relación con los vasos sanguíneos. Y obviamente el miocardio, que ya hablamos sobre el tejido muscular. Aquí podemos ver el corazón con sus partes más específicas y dónde se encuentran cada una de las estructuras. Tenemos las cavidades superiores, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Como ya les dije, las venas ingresan sangre al corazón y las arterias las sacan. Cuando el corazón se relaja, la vena cava, por este sector de acá, ingresa sangre a la aurícula derecha, ¿ya? Y las venas pulmonares que están aquí ingresan sangre a la aurícula izquierda. Cuando el corazón se contrae, se expulsa sangre porque una vez que de la aurícula derecha baja al ventrículo derecho y se expulsa sangre específicamente por las arterias pulmonares para que se vayan a los pulmones. Y cuando la aurícula izquierda cae la sangre al ventrículo izquierdo, son expulsadas por la arteria aorta hacia las distintas partes del cuerpo humano con sangre rica en oxígeno. Tenemos acá las válvulas, que son las que se abren y se cierran para que este proceso ocurra. Y ahí estaríamos con todas las estructuras del corazón. Válvulas del corazón. Tenemos las válvulas tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica. Por supuesto que son 4 porque son 4 las cavidades que tiene el corazón, ¿sí? La tricúspide y la mitral, en este caso la tricúspide, controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿ya? La pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y la aórtica tiene que ver con pase desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Y eso sería el proceso que realiza el sistema circulatorio. El corazón es nuestro motor que hace que esta sangre circule por los vasos sanguíneos, permitiendo que todos los nutrientes que obtenemos en la digestión lleguen a cada una de nuestras células, lleguen a nuestros tejidos y puedan ser usadas por nuestras células para permitir el perfecto desarrollo de nuestro cuerpo y las funciones necesarias que cada célula necesita realizar con estos nutrientes. No solo son importantes los nutrientes, también obviamente es importante la distribución del oxígeno, pero como estamos hablando en este caso de nutrición, el sistema circulatorio es fundamental para este proceso. Así que chicos, eso sería por esta vez. Quiero dejarles mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y esto sería, nos estaremos viendo en un próximo video. Que estén bien.